Chicos, damos la bienvenida a Marta Bringas Gómez. Ella es abogada de la Nacional de Trujillo. Tiene 23 años de experiencia profesional y también tiene 15 años de experiencia de docente o de docencia universitaria. Y también ha redactado muchos artículos y columnas de opinión para revistas especializadas y también diarios, ¿no? Marta, bienvenida, gracias por tu tiempo, gracias por darnos este espacio con los chicos. Esta es la promoción 3 de MIC. Bienvenida, Marta, muchas gracias. Gracias nuevamente, Emilio. Bueno, encantada de estar con ustedes, chicos y chicas. La invitación me la hizo Emilio hace poco y la acepté encantadísima porque, bueno, me gusta comunicarme de cualquier forma. Me gusta mucho, ya después les contaré también, tuve un paso por la radio también en unos espacios de opinión sobre los temas de especialidad que son el derecho y descubrí que me apasiona también la radio. Entonces, la comunicación es una parte vital de todas las personas, creo, pero en mí en particular. Entonces, poder estar aquí con ustedes y bueno, hablarles un poco de mi experiencia de vida, para mí es muy gratificante. Entonces, estoy segura que lo voy a disfrutar y espero que ustedes también. Bueno, yo quiero compartirles un poco en lo que ya Emilio comentó algo acerca de lo a que me dedico, ¿no? Una vez más que la sola profesión, pero la profesión también te hace parte de lo que eres, ¿no? Entonces yo soy una abogada, me he especializado en la parte empresarial, en la parte corporativa de las empresas, ¿no? Mi especialidad es la tributaria, es decir, todo lo que tiene que ver con la parte impositiva, los impuestos, SUNAT, ¿no? Trabajé en SUNAT también hace varios años y eso me dio experiencia para luego pasar a asesorar a la parte privada, es decir, al lado del contribuyente. Pero fue muy interesante pasar esa experiencia. Pero bueno, yo no empecé siendo abogada, sino empecé como ustedes, ¿no? Empecé siendo una chica, joven, adolescente, que ya en los últimos años de la escuela ya se preguntaba qué cosa iba a hacer, ¿no? Cuando saliera del colegio. Yo estudié en un colegio privado y solamente de mujeres. Entonces no tuve compañeros hasta la primaria, pero luego mi colegio pasó a ser solo de mujeres. Y bueno, pero igual nos hacíamos las mismas preguntas que se hacen todos los jóvenes, ¿no? ¿Qué va a pasar al salir, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando se rompa el cascarón y tengamos que enfrentarnos a la vida real, ¿no? Y todos nos hacíamos esas preguntas, ¿no? ¿Para qué soy buena? ¿Para qué soy bueno, no? ¿Qué de lo que tengo, de lo que soy, me va a servir para cuando salga, ¿no? Para cuando termine. Probablemente ustedes tienen algunos planes o sueños de lo que quieren hacer, y tener sueños es lo mejor que uno puede dejar de soñar. Pero no, entonces, bueno, yo les cuento cómo fue mi experiencia y cómo eso ayuda, ¿no? Lo típico es cuando uno va a salir es que le hagan el test vocacional, ¿no? Y no sé si ustedes han hecho test vocacionales, les han hecho en el colegio o los han hecho en alguna forma, ¿no? Pero los test vocacionales son muy interesantes porque sacan cosas que no se imaginan, ¿no? Yo les comento que nos hicieron toda la batería de test y te sale por orden lo que tú puedes o tienes la aptitud para hacer, ¿no? Y bueno, a mí me salió en primer lugar teatro, ¿no? Es decir, yo tenía todas las cualidades para ser una actriz o algo parecido. Eso fue lo primero, ¿no? Yo en el colegio era una buena estudiante, tenía muy buenas calificaciones, me gustaba siempre estudiar.
no chancar, pero sí estudiar. Entonces, me iba bien, ¿no? Pero fue sorpresivo ese primero. Y lo segundo que salió fue psicología. Y luego en tercer lugar ya salió derecho, ¿no? Entonces, bueno, yo salí del colegio, bueno, estaba pronto a salir y solamente en ese entonces estaba la nacional, ¿no? La UNT era la única universidad que enseñaba derecho, porque todavía, bueno, sacarán la cuenta de cuántos años tengo pronto, pero todavía no estaba ninguna privada. Es decir, la única universidad que enseñaba derecho era la UNT, y luego la UPAO solo enseñaba las ingenierías y nada más. Entonces, mis padres no iban a mandarme a Lima, no querían. Entonces me quedé y estudié en la Universidad Nacional, ¿no? Y bueno, déjenme decirle que fue una gran experiencia, ¿no? Estamos hablando esta tarde de experiencias y de cómo nos sirven en la vida, porque no todo está en los libros, ¿no? Y lo que aprendes en la vida cotidiana es lo que te va a formar de una manera más significativa, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a la Universidad Nacional de Trujillo, para mí se abrió un mundo, ¿no? Ya de por sí salir del colegio, entrar a la universidad es otra cosa, pero entrar a una universidad nacional donde tú encuentras de todo, literalmente, fue súper interesante. Yo tenía 17 años. Bueno, para empezar tuve que esperar un año de una huelga tremenda. Ingresé a los 16, pero empecé a los 17. Prácticamente esperamos como 8 meses, ¿no? Algo que ya no sucede, felizmente, pero en aquellas épocas era muy común demorar casi 2 años más en tu carrera, ¿no? Solamente por huelgas y paralizaciones. Y realmente era interesante, pero todos queríamos estudiar, ¿no? Queríamos estar en las aulas y no se podía por los temas políticos, ¿no? Entonces ingresé y me encontré, bueno, uno de los, yo pudiera resumir en 3, digamos, las cosas importantes que se aprenden cuando uno entra en un entorno distinto, ¿no? De alguna manera en el colegio estamos muy protegidos, ¿no? Es nuestra casa, nuestros padres que nos quieren, que nos cuidan, que nos proveen de todo. Y luego el colegio, que es una extensión de nuestra casa, donde están nuestros amigos y nos sentimos muy a gusto, ¿no? Muy cómodos por lo general. Pero luego viene ese mundo, ¿no? Donde hay gente extraña, nueva bueno, entonces les decía, si yo pudiera resumir en 3 cosas muy importantes que me pasaron en este pase por la universidad, que es una de las etapas de mi vida que más añoro, es la más bonita. Bueno, el colegio fue bonito, claro, pero la universidad es especial, ¿no? Es muy especial. Y lo disfruté muchísimo porque en primer lugar aprendí la convivencia con otra gente diferente a la que siempre estás acostumbrado, ¿no? Ahí te encuentras, empiezas por afinidad, encuentras a tus amigos o a tus amigas, eso es lógico, cada quien encuentra a su grupo, pero puede ser que no encuentres a nadie de tu colegio. Yo me encontré a 2 amigas y ya está, ¿no? Y luego habían de todos los colegios privados y públicos de Trujillo, también había gente que venía de Chimbote, gente que venía de Piura, gente que venía de la selva, porque era muy disputado estar en la universidad, ¿no? A diferencia de ahora, tenías que postular y no la cogías, ¿no? No la agarrabas, ¿no? En mi promoción entramos algo más de 100 y postulaban como 10.000, una cosa así, 6.000. Para medicina era mucho más, entonces había una larga cola de gente que no entraba, ¿no? Esa era la primera cosa difícil y tenías realmente que estudiar para entrar, ¿no? Pero una vez que entré a la universidad aprendí eso, ¿no? Tienes que aprender a convivir con otra clase de personas que tal vez no son como tú, ni en su pensamiento, ni en la manera en que ellos ven la vida, ¿no? Si encuentras personas que han sufrido más que tú en la vida, probablemente su visión de las cosas sea muy diferente, ¿no? Muchos de mis compañeros estudiaban toda la mañana y luego trabajaban toda la tarde o a veces toda la noche, ¿no? Esa no era mi realidad porque yo solo estudiaba, no trabajaba, entonces no podía entender, pero me ayudó mucho poder conocer a toda clase de personas y de alguna manera comprender las realidades que a veces son distintas a las que nosotros tenemos, ¿no?
y poder ser empáticos en general. Y la segunda cosa que aprendí es a escuchar opiniones y formas de pensar muy diferentes a la mía, ¿no? Obviamente tiene que ver con de dónde viene uno, por supuesto, pero también porque, bueno, eso va a pasar con ustedes también. Van a encontrar donde ustedes vayan que hay gente que piensa muy diferente que ustedes, ¿no? Y que lo sabe sustentar muy bien además. Y eso es interesante, ¿no? En la universidad, bueno, yo estudié Derecho y en la universidad en aquel entonces eh, muchos estudiantes tenían ya una posición política y muchos eran muy radicales, ¿no? Y eran posiciones muy fuertes, no sé si ustedes saben, ¿no? Pero en los finales de los 80 y comienzos de los 90 fue la época del terrorismo, ¿no? Y a veces yo llegaba un lunes a mi salón y abríamos la puerta y encontrábamos las paredes del salón pintadas con los mensajes, ¿no? Del Sendero Luminoso, en mi salón. Y era muy fuerte porque tenías que entrar y estar en la clase, pero las paredes estaban llenas de pintas y tú no sabías quién de tus compañeros podía ser y aprendías a convivir con eso. Era fuerte, ¿no? Pero aprendimos, ¿no? Y no pasó nada. Bueno, sí pasaron cosas en general en el país, ¿no? Pero aprendimos a convivir con una realidad que era muy distinta a la del colegio, ¿no? Y otra cosa que aprendí fue a formar mi propia opinión de las cosas. Es muy importante, chicos, que ustedes desde ahora, sé que lo hacen porque sé que en el colegio les enseñan eso y es muy importante eh, a formarse una opinión de las cosas o de la mayoría de las cosas y luego estar preparados para también defender su posición sobre las cosas. En derecho esto es muy común, ¿no? Tomar una postura y defenderla, ¿no? En el derecho hay muchas corrientes, ¿no? Corrientes de pensamiento. Y, y, y finalmente tú inevitablemente vas a, ¿no? Inclinarte a una o a otra corriente, ¿no? Pero para poder inclinarte a una corriente tú tienes que conocer las dos. Y si hay más de dos, pues todas las que haya. Y vas a quedarte con aquella que te convenza más y que te genere más convicción, ¿no? Y a partir de allí tú puedes, en cualquier, si logras tener este buen hábito, vas a, eh, vas a andar más encaminado, más encaminada en la vida, ¿no? Saber, yo misma saber qué pienso de tal o cual cosa y por qué lo pienso, ¿no? Entonces, eso fue otra cosa que aprendí, ¿no? A formar mi propia opinión de las cosas. Y otra cosa que yo aprendí fue a adaptarme a casi todo, ¿no? Adaptarme a casi todo. Eso también es importante, chicos, chicas, sea que estudien aquí, sea que vayan a Lima, sea que vayan a otro país, la capacidad de adaptarse en la vida es fundamental, ¿no? Es muy importante que ustedes lo puedan hacer. Y a veces bueno, cuando estamos en casa, ¿no? Cuando estamos con los padres, con los hermanos, hay pequeñas luchas para adaptarse, ¿no? Tolerar al hermano, ¿no? De repente me dice algo mi mamá o mi papá y no me gusta, ¿no? Y es un poco difícil, pero es en la casa, ¿no? Pero ya cuando sales al mundo exterior, el proceso de adaptación o la capacidad de poder adaptarse es muy importante, ¿no? Bueno, nos enseñan en el colegio, en la universidad, acerca de la teoría evolutiva, ¿no? Y bueno, yo pienso que tan importante como la evolución es la adaptación, ¿no? El poder ajustarse a lo que venga, como lo que está pasando ahora, ¿no? Cómo nos hemos tenido que adaptar a una vida dentro de las cuatro paredes de nuestra casa y haciendo muchas cosas que antes hacíamos fuera y sigue siendo difícil, ¿no? Para mí sigue siendo complicado adaptarme, ¿no? Por ejemplo, mañana tengo una audiencia y lo que antes era en el juzgado delante de un juez, ¿no?
y con la otra parte al frente, hablando, intercambiando opiniones, informando el caso, va a ser frente a la computadora, ¿no? Entonces, ya no es como antes, ¿no? Todo se tiene que digitalizar y muchos abogados están luchando con adaptarse porque ahora los documentos no están en el papel, sino están en el PDF y todo se transforma, ¿no? Ustedes también, ¿no? Están ahora y no es fácil, yo sé porque mi hijo también está estudiando de esta forma y no es fácil hacerlo y felicito que lo estén logrando, ¿no? A pesar de las dificultades, pero es importante poder adaptarse a esta nueva situación, ¿no? Y bueno, de adaptación también aprendí mucho porque les contaba lo de la universidad, mi experiencia universitaria, y también hubo que adaptarse a muchas cosas. Se les comentaba que en la universidad también hubo este tema fue la época del terrorismo y habían muchas cosas fuertes, ¿no? Ahora no podemos salir de casa porque un virus puede entrar en nuestro organismo y puede hacernos difícil la vida a nosotros o a nuestras familias, ¿no? En aquel entonces no nos quedábamos en casa por eso, pero sí por los atentados terroristas, ¿no? Porque volaban una torre y no había luz, ¿no? Y nos quedábamos en la penumbra, o porque un coche bomba explotaba un edificio y muchas personas morían, ¿no? Y tuvimos también que adaptarnos a esa realidad que nos golpeaba duro a todos, ¿no? A los universitarios también. Pero bueno, pudimos finalmente salir adelante como país, ¿no? Y creo que vamos a salir adelante también de esto, pero creo que el secreto está en hacerlo juntos, ¿no? Entonces, es muy probable que ustedes vayan a tener que ir a la universidad y hacerlo de manera virtual, como lo estamos haciendo ahora. Entonces, qué bueno que lo pueden hacer ahora, desde ya en el colegio, para que cuando llegue el momento el sufrimiento sea menor, ¿no? Y van a estar en mejor capacidad de adaptarse a donde sea que vayan, ¿no? Va a ser mucho más difícil para otras personas con más limitaciones materiales y de todo tipo, entonces es algo que es importante valorar, ¿no? Y bueno, yo vuelvo a lo que les dije hace un momento, ¿no? Cuando me hicieron el test y salieron estas profesiones en orden, yo estudié Derecho porque no me quedaba otra opción. Tal vez, yo les cuento, ¿no? Los sueños, como les decía, no deben perderse jamás, y yo sueño que voy a estudiar otra profesión, porque a mí sí me gusta mucho la psicología. Yo quisiera estudiar psicología, pero lo que les digo es que esas habilidades que detectaron en el examen vocacional, en realidad yo me he dado cuenta en mi vida que las he podido utilizar, porque aunque soy una abogada, el abogado tiene que tratar con muchas personas, ¿no? Y en ese interactuar con los clientes, con los jueces, con los otros abogados, uno tiene que hacer uso de ciertas herramientas, ¿no? Y a mí me gusta mucho estudiar cosas sobre el comportamiento humano, ¿no? Entonces eso pienso que me ha ayudado mucho para poder escuchar a los clientes, ser empáticos con los clientes también y con sus casos, poder proveerles una solución legal, pero también poder de alguna manera hacerles sentir que nos identificamos con su situación y con su problema, y eso es importante también, ¿no? Cuando un cliente va a ver un abogado, no va a ver un psicólogo, pero sí espera que haya una cierta empatía, ¿no? Con sus casos, y eso es algo que creo que me ha ayudado en la carrera, ¿no? Y bueno, lo del arte dramático, no sé qué tanto, o lo del teatro, pero cuando hay que verbalizar una posición, ¿no? Y creo que algunos de ustedes han participado en debates, ¿no? Y me estaba comentando Emilio que hay un programa, ¿no? El MUN, creo, y no sé si algunos han participado, pero Sí, para tomar una posición, cualquiera que ésta sea, uno tiene que sustentarla no solo teóricamente, sino tiene que intentar convencer, ¿no?
de la posición que uno tiene. En ese sentido, es muy importante utilizar herramientas, ¿no? Comunicacionales y lenguaje verbal, pero no verbal, que también transmitan cosas, ¿no? Y eso también es muy necesario en mi profesión, ¿no? Es sumamente necesario poder transmitir no solo conocimiento, sino una pasión, ¿no? Y una convicción. Si yo tengo una posición sobre algo y estoy convencida de ello, tengo que, valga la redundancia, ser convincente, ¿no? Y solamente lo logro expresando lo que pienso en una manera que convenza, ¿no? Entonces, y bueno, algo que no me mencioné es que, bueno, ya con el desarrollo de mi profesión vinieron otros sueños, ¿no? Porque, bueno, uno nunca deja de querer hacer cosas, ¿no? Entonces surgió poco a poco el deseo de escribir cosas, ¿no? Y por ahora casi todo lo que escribo tiene que ver con mi profesión, ¿no? Cuando uno ejerce una profesión, una carrera, puede optar por varios caminos, ¿no? Uno, el de ejercer la profesión propiamente dicha en el campo, asesorar a un cliente, por ejemplo, en el derecho, ¿no? Bueno, en otras profesiones es de otra manera, ¿no? Pero también hay un área que es la académica o la científica o la de investigación, ¿no? Es decir, una abogada puede ser no solamente una asesora o una abogada que va a un juicio para defender a un cliente, una abogada también puede escribir sobre temas de derecho para difundir el conocimiento. Eso es algo que a mí me gusta hacer y es bonito, toma tiempo, pero es muy interesante ver que después de un trabajo tú puedes llegar a tener un resultado en un paper o en un libro y eso puede llegar a ser conocido por otras personas, ¿no? Y eso es algo que a mí me empezó a gustar hacer y ahora lo hago con regularidad y también hay algunas cosas de más corto alcance, como columnas de opinión sobre temas políticos o temas jurídicos, ¿no? Temas legales que regularmente publico y que me gustan, ¿no? Para poder escribir algo, ¿no? Tienes que leer como 5 veces más de lo que lees, ¿no? Tú puedes escribir una hoja de un determinado tema, una hoja en A4, pero para eso has tenido que leer mucho más, ¿verdad? Porque para sacar tu propia opinión, como decíamos hace un momento, tendríamos que leer antes qué dicen los que piensan así y también qué dicen los que piensan todo lo contrario, ¿no? Para poder luego sacar tu propia conclusión. Eso es algo que también me gusta mucho y trato de desarrollarlo, bueno, cada vez que puedo, ¿no? Y otra cosa que soy mamá también, ¿no? Y trato de compatibilizar eso y les comento este tema porque, bueno, es parte de la vida el querer en un determinado momento desarrollar esa parte de la vida que uno tiene, ¿no? Es decir, conocer a otra persona, unirse a otra persona, ¿no? Tener o no tener hijos, ¿no? Pero igual resulta importante pensar en compatibilizar esas cosas, ¿no? Yo no tuve a mi hijo tan joven, ¿no? Pero igual cuando ese momento llega, las cosas son diferentes, hay desafíos mucho más importantes o más fuertes que cumplir porque ya no es solamente estudiar, ya no es solo estudiar y trabajar, ¿no? Sino es trabajar, estudiar y hacerte cargo de una vida, ¿no? Porque esa labor no termina, ¿no? Empieza y nunca termina, ¿no? Luego me va a tocar el momento de dejarlo ir a mi hijo y sé que va a ser difícil, pero lo estoy preparando para eso, ¿no? Y seguro que los padres de ustedes también hacen lo mismo, ¿no? Y algún día ustedes estarán en el lugar de ellos también, ¿no? Esa es la ley de la vida. Pero lo que yo les quiero decir sobre eso es que traten de vivir sus etapas
sin apuro, ¿no? Sin prisas, porque como yo siempre les digo a mis estudiantes en la universidad, les digo, ustedes tienen que estudiar y aprender todo lo que puedan ahora, porque luego va a ser más difícil. Primero, que también es cierto que cuesta más, cuesta más porque los años pasan y ya no es tan fácil. Ustedes tienen su cerebro tan joven y tan listo para absorber todo. Entonces, desperdiciar ese momento de la vida en que ustedes pueden aprender y pueden captar y pueden llegar a conocer, ¿no? Eh, es muy importante. No lo desaprovechen, luego vendrán otras etapas en su vida, ¿no? Vendrá el tiempo de enamorarse, vendrá el tiempo de formar una familia y claro, llegará. Por ahora, prepárense para ser los profesionales, los abogados, ingenieros, escritores, inventores, políticos, ¿no? Presidentes, que llegarán a ser, ¿no? Pero para eso tienen que prepararse mucho, ¿no? Para cualquier cosa que ustedes quieran hacer, prepárense mucho, porque el mundo también está mucho más competitivo, ¿no? Y eso es algo que yo capto ahora, ¿no? Hay mucha más competencia que antes, ¿no? Hay muchos más abogados que antes, hay mucho más de todo. Y la competencia es muy fuerte, entonces hay que buscar un justo medio, ¿no? Y eso es algo también que yo les quería explicar. La vida real, ¿no? Tiene muchas satisfacciones, tenemos independencia, tenemos autonomía, ya no tenemos a los padres encima diciéndonos qué hacer o qué no hacer, pero viene una gran responsabilidad para administrar nuestro tiempo, para ser responsables con lo que decidimos hacer, y también viene una suerte de gran presión y responsabilidad y estrés también, ¿no? Por ejemplo, yo ahora mismo, más tarde, tengo que ir a ver un tema en una notaría con un cliente, con una cosa que se ha complicado. Entonces, yo soy bastante responsable, no me gusta que haya errores, ¿no? Pero a veces tenemos que entender que hay errores que no dependen de nosotros, ¿no? Entonces, encontrar el justo medio, ¿no? Y no sobreestresarte, ser responsable, pero no sobreestresarte y bueno, tener paciencia con algunas cosas. Hay cosas que tienen su proceso, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que a veces a mí me pasa, ¿no? Me exijo demasiado y eso tampoco está bien, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, si quieren compartir algo, de repente algunos de ustedes quieren ser abogados o no, o qué cosa de lo que les he compartido les genera alguna inquietud o pregunta, no sé, lo que quieran. Yo tengo una inquietud. Sí. En el momento que dijo que como abogada había momentos en los que le gustaba como escribir y hacer notas o libros sobre eso, pero eso no se inclina más hacia políticas que hacia leyes. O sea, me refiero. ¿Cierto? Escribo mucho sobre un determinado técnico y la implicancia que eso tiene en la realidad. Por ejemplo, te comento, ¿no? La otra vez escribí acerca de un tema jurídico que se llama la función pública del notario, ¿no? El notario da fe de los hechos que suceden, legaliza firmas, constata situaciones, pero ahora, con la pandemia, los notarios no podían hacer muchas cosas. Entonces, mi paper habló acerca de cómo la ley a veces es traspasada por la realidad y necesita ser cambiada, necesita ser actualizada, necesita ser modernizada, y se necesita incluir en la ley cosas que antes no tenía, por ejemplo, el uso de tecnologías de información, el uso de herramientas que son indispensables y que la ley no preveía, ¿no? Entonces, ese fue un estudio netamente jurídico de la ley, pero sí hay lo que tú dices, ¿no? También podría escribirse sobre temas políticos. Por ejemplo, vamos a pensar en la inmunidad parlamentaria, ¿no? Que es un análisis jurídico, pero también es político, porque habla de cómo ejercen su función pública
estos representantes, ¿no? Entonces, sí, puede ser de las dos, puede ser de las dos, o puede ser, podría ser, no es mi caso, pero podría ser, por ejemplo, que yo en algún momento quisiera ya no ejercer el derecho como abogada, pero sí ser una académica e investigadora, y solamente dictar clases en mi universidad, y luego ir a mi despacho de la universidad y escribir, asesorar tesis, ¿no? Y seguir enseñando. Esa también es otra línea que también es válida, ¿no? Entonces, creo que en una profesión, en la mía, yo explico cómo es, pero creo que en todas las profesiones hay una variedad que ustedes van descubriendo conforme la van experimentando, ¿no? Gracias, es una buena pregunta. Hay otra pregunta en el chat, pero lo voy a leer. De Diego Bazán. Dice, ¿qué le motivó a seguir estudiando a pesar del conflicto armado que se está viviendo en ese tiempo? Ok, ya, bueno, creo que a nosotros en la costa, en Trujillo, no nos golpeó tan fuerte, ¿no? Tal vez si hubiéramos estado, bueno, si hubiera sido mi realidad la de un estudiante de una universidad de Ayacucho, por ejemplo, que fue el centro, ¿no? El centro de los ataques terroristas, tal vez hubiera sido más difícil, ¿no? Acá en la costa no nos golpeó tanto, era difícil, pero no era imposible estudiar, ¿no? Y era lo que les decía hace un momento, ¿no? Es decir, no sé si muchos habrán tenido que dejar de estudiar, pero la gran mayoría de mis compañeros no dejamos los estudios. Es más, en esa época es más un aliciente la adversidad a veces para seguir estudiando, ¿no? Y para poder aportar algo diferente a tu país en situaciones en que es muy necesario hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que nunca nos cuestionamos el dejar de estudiar y qué bueno que no lo hicimos y bueno, acá estamos, ¿no? ¿Algunas más preguntas? Yo, profe, justo lo estaba escribiendo, pero mejor la digo, si no me demoro mucho. Me gustaría saber cómo usted podría dar un consejo o algún tipo de, o sea, algo así para saber en qué rama de derecho uno se puede especializar, porque la verdad, de mis compañeros, no sé si alguien más, pero yo sí quiero estudiar abogacía y derecho en sí, así que me gustaría saber más o menos cómo hacerlo. Omar, ¿no? Omar, es una buena pregunta. Sí. Sí, porque en realidad hay muchas ramas del derecho, ¿no? Cada vez, como muchas profesiones, las cosas adquieren más áreas de especialidad y creo que es mucho más difícil que antes. Antes era civil, penal, laboral y algunas otras cosas más y ya está, ¿no? Pero ahora hay de todo, hay derecho ambiental, hay derecho minero, hay de las tecnologías, hay derecho sanitario, bueno, hay tantas cosas, ¿no? Entonces, Sí. pero yo creo que todo va a depender un poco de tus intereses, ¿no? Por ejemplo, si a ti te apasiona el ámbito bueno, yo les confieso, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar Derecho, a mí me preguntaron por qué, mi profesor me preguntó, ¿y tú por qué estudiaste Derecho? Entonces yo le dije una respuesta que era un poco infantil, creo yo, en ese entonces, pero era la verdad. En ese entonces había un programa de la televisión que se llamaba Alma Mater. Es una serie muy antigua. Y esa serie era la serie de estudiantes de Derecho, ¿no? Y tenía un profesor que era un sádico literalmente porque les exigía demasiado, pero les sacaba lo mejor de ellos, ¿no? Y bueno, yo el profesor que había visto esa película y me había apasionado, ¿no? Entonces, bueno, él dijo que en realidad era una buena razón, pero que es solamente cuando empiezas a estudiar el derecho
cuando empiezas a descubrir cuál es el área en la que tú te puedes querer dedicar, ¿no? No podría decirte cómo decidirlo, pero sí te podría decir que estés atento a todo, porque tú vas a sentir la llamada, vas a sentir el clic, como dice, ¿no? ¿Qué cosa es lo que te va a apasionar más, ¿no? A mí me gustaba mucho en algún momento el derecho penal o criminal, que tiene que ver con, ¿no? Con los delitos y todo esto, ¿no? Sí. Pero luego más adelante conocí el derecho corporativo, me gustó mucho, ¿no? Me gustó muchísimo y me quedé con eso, ¿no? Y tal vez puede ser que haya tenido que ver con mis circunstancias. Y es gracioso porque yo dejé de interesarme en la parte penal cuando supe que esto tiene que ver mucho con delitos, con crímenes, con cosas, y yo soy muy nerviosa y no puedo tolerar ni la sangre ni esas cosas. Mi papá es médico y mi madre es enfermera, pero yo no puedo ver nada de eso. Entonces, fue por descarte, ¿no? Que dejé de considerarlo y bueno, pasé a otras cosas. Pero la mayoría de los chicos deciden su vocación o su rama más o menos como en el segundo año, por ahí, ¿no? Entonces, con paciencia, Omar, puedes ir viendo, pero en la medida en que te intereses y estudies y conozcas todos los cursos que vengan, tú naturalmente vas a encontrar tu propia inclinación, ¿no? Ok, gracias. Y Marta, ¿cómo iniciaste en la redacción? ¿Cómo llegaste? ¿Cuál fue tu primera publicación? ¿Cómo llegaste a ese mundo? Bueno, yo ya estaba ejerciendo la profesión y tenía una amiga que trabajaba en el diario, en la industria, ¿no? Ella era redactora de una página y un día nos encontramos, ¿no? Y me dijo, oye, tenemos una posibilidad de una columna sobre temas legales. Bueno, yo nunca había escrito, ¿no? Como redactora ni como nada, aunque, bueno, en la universidad obviamente te enseñan a saber redactar y todo, y en la universidad también escribía de vez en cuando poemas y estas cosas, tenía mi etapa así, ¿no? Entonces, le dije, bueno, ya, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces me dijo, ya, vamos a sacarla una vez a la semana. ¿Y qué tema? Libre, tú escoges. Entonces, había formado un estudio de abogados con unos amigos que habían trabajado conmigo en SUNAT y que trabajaban ahora, y nos habíamos juntado, y habíamos formado el estudio, los conocí en SUNAT. Entonces empezamos casi un juego ya a propuesta de una amiga, no fue algo que las oportunidades se presentan una vez y ya no, que a veces no se presenta dos veces, y quién sabe si yo no hubiera aceptado esta oportunidad, no hubiera tenido esa ventana en el diario, ¿no? Gracias a eso ahora, bueno, nos conocen, ¿no? Y siempre nos piden escribir o nos hacen entrevistas, ¿no? Y esa es otra parte de mí que me gusta mucho, ¿no? Cuando me llaman para saber si puedo hacer una entrevista sobre un tema legal o jurídico, ¿no? Y me gusta, ¿no? Me desafía porque tengo que prepararme, pero es muy bonito, ¿no? Y como me gusta transmitir, yo lo disfruto, ¿no? Yo lo disfruto, sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere hacer una pregunta, un comentario? Ya. Marta, muchas gracias, ¿no? Yo me quedo con 4 palabras claves de tu charla, ¿no? Empáticos, ¿no? Bueno, eso es muy importante, las convivencias de distintos pensamientos, distintos estilos de vida, nos deja ser más empáticos, ¿no? Ver otras realidades, ¿no? Me quedo con también adaptación, ¿no? Que
que es algo que es muy, muy real y bueno, es una palabra que ya los chicos hemos tenido cuatro charlas y esa palabra que se repite, ¿no? La importancia de ser adaptable a las circunstancias, ¿no? O sea, como dijiste, ¿no? No puedes aprender todo del libro, ¿no? Todo depende de actitud, todo depende de qué flexible puedes ser, todo depende de tu adaptación a esas circunstancias no conocidas y nuevas, ¿no? También la transformación, ¿no? La transformación que lo estamos viendo ahorita, ¿no? Es importante también cómo puede transformarte como persona, como profesional, pero también temas como usted comentó, ¿no? De ahora ya no es todo en papel, ahora es todo digital, ¿no? Esa transformación digital viene con fuerza y viene como el COVID, ¿no? La transformación digital viene para quedarse, ¿no? Y viene con fuerza, ¿no? Y soñar, ¿no? Nunca terminar de soñar, ¿no? Que no importa de edad, tú todavía tienes ese bichito de querer estudiar psicología, todavía es tu sueño, así que no importa si eres profesional, si eres realizada, si ya tienes 50 artículos publicados, aún sigue ese bichito de soñar, ¿no? Que los alumnos siempre deben tener esas ganas, ¿no? Esa ganas de soñar, de no dejar de soñar, que es importante, ¿no? Para la realización de personas, ¿no? Como persona, como profesional, ¿no? Muchísimas gracias, Marta. Ahora, chicos, prendan sus cámaras para ver tomar la foto para el Face, pues. Gracias por la charla. A ver, chicos. Gracias a ustedes. Sí. Muchas gracias. A ver, 5 Gracias. segundos, todos con sus cámaras para tomar la foto. Respectivas de nuestro último cast talk del bimestre. Ya, a ver, ya. Todos sonríen, por favor, sonríen. Diego, no sales. 1, 2 y 3. Ya, muchísimas gracias, Marta. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por este espacio. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, les deseo a todos lo mejor. Sé que todos están haciendo su mejor esfuerzo y sé que a todos les va a ir muy bien en la vida, tienen habilidades de sobra y sin temor y siempre soñar.